para lo cual nos surge una primer duda. ¿Qué es la comunicación? ¿Para qué comunicar? Comunicar es lo que nos ayuda a explicarle a los demás y a nosotros mismos lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos. Y de esta manera estamos compartiendo entre un emisor y un receptor un mensaje que va a ser codificado y decodificado. Y por lo tanto pensamos, bueno, con esto, ¿cuál podría ser la definición de comunicación? La comunicación es un proceso que vincula y genera un intercambio de conocimientos en la sociedad mediante el uso de símbolos y significados que pertenecen directamente a un contexto determinado, un contexto cultural, de modo que es un proceso social continuo que siempre va a estar cambiando dependiendo de cómo se va moviendo el contexto cultural. Un mensaje o una idea que pudimos haber dicho hace 20 años puede tener un significado y símbolos distintos de los que se tienen hoy en día. Por lo tanto, es muy importante conocer cuál es el contexto cultural en el que se está emitiendo el mensaje. Dentro de la comunicación tenemos diferentes niveles de comunicación que es importante conocer. El primer nivel es el intrapersonal, cuando estás hablando contigo mismo, ya sea en voz alta o dentro de tus pensamientos, pero solamente te comunicas hacia ti. El segundo nivel que tenemos es el interpersonal. El interpersonal es el que podemos llamar cara a cara, es decir, estoy hablando directamente con una sola persona y estamos haciendo un intercambio de mensajes y de comunicación. Después tenemos el intragrupal. El intragrupal es dentro de un grupo pequeño, es decir, no más de 4 o 5 personas en el que estamos todos comentando un mismo tema, pero se queda dentro de ciertos conocidos. Después está el intergrupal, donde ya el grupo es más grande y estamos todos comentando la comunicación, pero dentro de un grupo en el que se contiene el mensaje. Después tenemos ya más grande lo que es la pública o la retórica, en el que ya estamos ante una audiencia, es decir, hay un emisor que se está comunicando a una audiencia que ya es un grupo de personas muy grande y el mensaje se está repartiendo. Para algo más grande está el nivel de comunicación de masas, en el cual ya estamos hablando de grupos muy grandes en el que el mensaje se puede compartir, por ejemplo, mediante el internet, en el cual otros medios de comunicación que podemos estar enviando un mensaje que puede llegar a muchas personas, y esto también se puede dar en el último nivel, que es el intercultural, donde varias sociedades se comunican, es decir, aquí podemos estar hablando en diferentes idiomas, estar yendo más allá de lo que son las barreras físicas, y una noticia que vemos en México la pueden estar viendo también en Estados Unidos, en África, en Inglaterra. Ya que hablamos de comunicación, vamos a ligarlo a la tecnología, puesto que las TICs han generado un nuevo ambiente que mediatiza la forma de comunicarnos rompiendo las barreras físicas, es decir, el uso del Internet nos permite estar comunicándonos con personas que ni siquiera se encuentran en nuestro mismo ambiente o que no están en la misma hora, en el mismo lugar para poder hablarnos, de tal manera que dentro del Internet también se vinculan lo que es el uso de las redes sociales, con los cuales podemos estar compartiendo conocimientos, compartiendo nuestras ideas, nuestros sentimientos, ya sea en cualquiera de los niveles que vimos de comunicación anterior, y de esta manera nos estamos vinculando como sociedad para compartir conocimientos. Con el uso masivo y constante de las redes sociales e Internet, el proceso de comunicación se da en un constante intercambio de información por las redes virtuales, cuya red ha ido avanzando desde primero la llamada Web 1.0, que trabaja de una estructura unidireccional, siendo meramente una plataforma de lectura, donde la información era generada y revisada por el servidor que virtualizaba y publicaba el contenido sin recibir respuestas o edición del público que lo revisaba. Es decir, aquí la información era de un solo emisor y nosotros trabajábamos meramente como receptores pasivos, una lectura nada más. Con esto avanza la web y evoluciona al término 2.0, en el cual se vuelve una web colectiva, porque ya hay la generación de una interacción entre la web y el usuario.
Hay participación en la red y se genera una estructura bidireccional. La descentralización del Internet hace que el usuario se vuelva servidor y creador de contenido, lo que da un gran impacto social, puesto que el usuario se empodera en la red por su capacidad de tener voz y voto en Internet. Ahora no solo somos lectores pasivos, sino que nos podemos convertir en productores activos que estamos interactuando constantemente y compartiendo y comunicando lo que pensamos o lo que podemos generar de conocimientos nuevos en esta web 2.0. Ahora lo que tenemos es que evoluciona a una web 3.0 donde sigue siendo colectiva, sigue teniendo esta interacción, pero ahora tiene una relación semántica, es decir, que la extensión www a datos en todos los idiomas y todos los formatos de software genera contenido accesible que en el navegador ya no te envía toda la información que haya sobre una búsqueda, sino que empieza a clasificarla de tal manera que cuando haces una búsqueda se hace más específica para que solo sea de aquel tema que tú estás interesado en conocer. Es decir, ahora estamos ligados a una inteligencia artificial que clasifica la información que estamos por comunicar. Estos avances en la web convergen en el término llamado alfabetismo transmedia, donde el usuario puede aprender y puede también producir elementos educativos informales, de modo que ustedes pueden aprender cualquier solución a una problemática mediante un video tutorial que podemos buscar en la red. De tal manera que, como tecnología educativa, tenemos que voltear hacia ese alfabetismo transmedia informal que está sucediendo para buscar enviarlo hacia lo formal. De tal manera que aquellos usuarios que están aprendiendo mediante el juego aprendan a interpretarlo, a juzgarlo y a apropiarse del conocimiento, de modo que puedan negociar y discernir y respetar qué es lo que sí es verídico de lo que no lo es y qué de los conocimientos que se pueden obtener se pueden aplicar o no. Esto es debido a que hoy en día, por el alfabetismo transmedia, nos permite ser consumidores y productores de contenido y se tiene la oportunidad de la audiencia de localizar el conocimiento en el medio y el objeto de aprendizaje que más se acomode a su estilo de aprendizaje, ya sean videos, podcasts, infografías, lecturas, audios, blogs, cualquier medio que tengamos en Internet nos puede servir para aprender. Y aquí es donde entra el deber y el rol de la tecnología educativa de voltear a ver cuáles son esas estrategias de éxito que tienen todas esas cuestiones informales para volcarlas hacia un medio formal y podamos generar un aprendizaje significativo mediante el uso de la tecnología educativa y este alfabetismo transmedia. De esta parte del conocimiento que se está generando surgen 3 taxonomías: prosumidor, edupunk y nomad. Estas 3 taxonomías son muy importantes porque hablamos del alfabetismo transmedia, cómo interfiere ahora con la educación y la tecnología. El prosumidor, que fue acuñado por Marshall, McLuhan y Barrington en 1972, mencionan que la tecnología electrónica permitiría al consumidor ser productor de contenido, generando interacción web-usuario. Es decir, el prosumidor ya es alguien que genera contenido y alguien que colabora. Esta es una palabra clave. Está colaborando con su medio para poder compartir el conocimiento que está generando. Después tenemos el edupunk, el cual busca la objeción empaquetar las tecnologías emergentes en productos estandarizados con comportamientos predefinidos. Es decir, si ya estamos viendo que hay gente que es prosumidora, buscar que sea autogestivo, participativo, pero que no entre en una estandarización del conocimiento. Es decir, busca aprender para emprender, basado en el hágalo usted mismo. De manera que punk significa usar redes sociales modernas para guiar disciplinas establecidas y apropiarse de conocimientos técnicos para propósitos a nivel cotidiano y a nivel educativo. Y por último tenemos el nomad, donde la apertura es mucho más amplia debido a la web 2.0 que nos mueve a estar siendo prosumidores, y con base a esta ética del edupunk provocan al nomad, que son individuos capaces de trabajar donde sea y con quien sea,
que son innovadores, creativos y están produciendo constantemente contenido. Se le llama un trabajador nómada del conocimiento y la innovación porque trasciende los límites geográficos, ya que puede trabajar en cualquier punto y busca una ruptura de la sociedad industrial tradicional que requiere que solo estés en un punto específico con una función muy específica, sino que cambia la posibilidad de movilidad, transnacionalidad, transcultural y postorganizacional. Y lo importante es que genera y comparte. Es decir, estas 3 taxonomías lo que buscan es participar, autogestionar y compartir de manera amplia y abierta el conocimiento que están generando para poder apoyar a la sociedad. Están compartiendo, lo están comunicando. Volviendo a lo que es la comunicación dijimos que ese es un proceso continuo con ciertos significados, símbolos, pero que son muy específicos de un contexto cultural. Entonces hay que analizar cuál es el contexto cultural en el que estamos inmersos hoy en día. Brea en el 2017 nos hace esta referencia a la cultura RAM, que quiere decir que la cultura mira ahora menos hacia el pasado para asegurar su recuperabilidad, su transmisión y más hacia el cambio del presente y la producción incondicionada del futuro. Es decir, los procesos cognitivos con los que aprendíamos son muy distintos de los que se usan hoy en día. El hecho de tener la web semántica, que ya dijimos que es la web 3.0, donde ya podemos generar búsquedas, nos ayuda a que los alumnos tengan toda la información que ellos necesiten, que sean capaces de investigar. Entonces ya no se trata nada más de estar almacenando como en un disco duro la información, sino que la sepan estar trabajando. También por eso se hace mucho la metáfora hacia la cultura RAM. Y esta cultura RAM de saber cómo generar una producción activa, es decir, que esto lo estemos analizando de manera activa y que pongamos a buscar que tengamos prosumidores de estilo edupunk y que sean nomad. Si queremos generar ese tipo de estudiantes, necesitamos ahora también estar en la sintonía de ellos, es decir, qué es lo que está de moda entre los alumnos, va siendo la referencia al término de mainstream. Es decir, qué es el mensaje que sí nos van a aceptar y que sí van a entender y qué es lo que están buscando producir los alumnos que tenemos hoy en día. Esto genera una ciberecología, una sociocultura, una sociotecnología, de tal manera que la ciberecología es hacer referencia a un término donde aparecen ecologías propias o de ambientes donde la percepción sensible del mundo incorpora sus cualidades. Esto es de Domínguez del 2000. Y la relación del ser humano con su ambiente se vuelve en gran parte el ciberespacio. Entonces tenemos que diseñar esta ciberecología de tal manera que esté dentro del mainstream, que los hagamos prosumidores y nomad dentro de lo que es el web 3.0. Y con eso concluimos, de tal manera que la comunicación virtual no es lo mismo que la comunicación cara a cara física, sino que las barreras físicas están totalmente abiertas, ya podemos comunicarnos en cualquier lugar. Y lo importante no es ser un receptor pasivo, sino generar dentro de la tecnología educativa receptores y emisores activos, y sobre todo la parte de lo activo, que interactúen y colaboren con sus iguales y con los demás, de tal manera que estemos en una actualización cultural en la cual, como parte de lo que decíamos del edupunk y el nomad, somos prosumidores que estamos ayudando a crecer nuestra sociedad, que no se quede el conocimiento y la tecnología educativa en lo que estamos comunicando y conociendo en el aula se quede en el aula, aunque sea un aula virtual, sino que todo aquello que se genera y se produce se comparte con el mundo, se comparte con la sociedad, y esta suma de conocimientos nos hace crecer y nos ayuda a comunicarnos mejor para poder mejorar lo que es el objetivo de la educación, hacer personas de bien.